nos enfocamos en lo que tenemos para hoy de nuestra serie que se llama Soportando a los débiles. Miren ustedes, quiere decir que hoy solo vinieron los fuertes. A ver, digan un amén los fuertes. Otro amén más fuerte. Bueno, okay. Bueno, es que esto es maravilloso, hermanos. Entender que todos, como les decían los hermanos en el grupo que estuve ayer, todos somos débiles. Pero hay unos que son fuertes en un área y otros en otra área. Y tal vez en el área en la que yo soy débil, alguien más me puede ayudar que es más fuerte que yo, y viceversa, ¿verdad? Entonces esa es la bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero hoy vamos a hablar de una situación, digamos, controvertida, porque muchas veces las personas que son débiles en alguna situación, que cometen errores, que cometen pecados, ya sea por ignorancia, por desidia, por la misma debilidad o por cualquier razón, es que ellas creen estar en lo correcto. Ese es un problema serio. No es solo el hecho de que pequen, no es solo el hecho de que fallen, que cometan errores, sino que crean que están en lo correcto. Desde esa perspectiva, uno puede pensar en las sectas, por ejemplo, hermanos. ¿Cuánta gente está en una secta? ¿Cuánta gente está en X religión creyendo sinceramente que está siguiendo el camino correcto para ir con el Dios verdadero? ¿Cuánta gente con un corazón sincero terminará yéndose al infierno? Ese es uno de los grandes problemas en nuestro contexto, que la persona crea que está haciendo lo correcto, crea tener razón. Entonces, cuando alguien les llama la atención o los exhorta, entonces esas personas también tienen sus argumentos, sus razones, y según ellos propagan su propia verdad. Eso es complicado. Por eso el tema de hoy es todavía un poco más desafiante a los anteriores. El tema de hoy es sin contender con ellos. Soy ejemplo de servicio, tema del año. Soportando a los débiles, tema del ciclo. Sin contender con ellos, tema de hoy. Las personas que les exhortamos muchas veces, caemos en el error también nosotros de discutir, de ponernos, como decimos, de tú a tú con ellos. Y entonces resulta que en vez de ayudarles, en vez de encauzarles, nosotros terminamos también enfrentándonos a ellos, terminamos entonces peleando con ellos en vez de que las cosas caminen bien. Valdría la pena discutir entonces con los débiles, con la fe, pero tenemos que ser sabios, tenemos que tener mucho amor para con ellos, porque si no, no vale la pena, hermanos. No vale la pena tratar de corregirlos si nosotros no les amamos, si nosotros no tenemos sabiduría de parte de Dios. Por lo tanto, quiero invitarles a que vayamos a un pasaje de la Biblia en el libro o en la carta de los Romanos, y vamos a hacer nuestra confesión bíblica, luego vamos a leer el pasaje. Usted solo vaya a Romanos y hacemos nuestra confesión y luego vamos a ubicarnos en la lectura de hoy. Pero ya sabe el tema, sin contender con ellos. A lo mejor alguno de ustedes dirá Romanos, sin contender con ellos. Ya sé qué capítulo es, ahí me lo dice después. Vamos a ver. Digamos nuestra confesión, decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y somos ejemplo de servicio. ¿A alguien se le ocurre qué capítulo vamos a leer?
Tengo premio. El tema es soportando a los débiles sin contender con ellos. Sin contender, es decir, sin pelear con ellos. Y vamos a leer en Romanos. A ver, alguien que se atreva a decir en qué capítulo voy a leer. 14. Mamita, por favor, sácalo en su barrilete. Ahí, mi manita. Hermana. Capítulo 14, hermanos. De hecho, el título que está ahí nos da la pista, ¿verdad? Dice, los débiles en la fe. Muy bien, ya ven que seguimos recordando, hermano Luisito. Muy bien, vamos a leer, hermanos, nos ponemos de pie. Los primeros 6 versículos de Romanos 14 vamos a leer. Si usted tiene Reina Valera 1960, puede leer conmigo. Amén. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Qué bonita lectura, siéntense, hermano. ¿Verdad que está preciosa la lectura? Y es muy instructiva, por cierto. Ahora trataremos entonces de explicar un poquito. Y lo primero que debemos decir, hermanos, es que si vamos a hacer ejemplo de servicio, soportando a los débiles, y en ese soportar a los débiles tratamos de no contender con ellos, debemos hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque es una demanda bíblica para nosotros. Es algo que la Biblia nos pide a nosotros. Verso número 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Fíjense que hay 2 secciones en este versículo, dos elementos que podemos considerar. La primera parte dice, recibid al débil en la fe. ¿Quién puede ser alguien débil en la fe, hermanos? A ver, ayúdenme a predicar. No me va a decir los que no vinieron porque están en el desfile, estaban desfilando. ¿Quién puede ser débil? ¿Alguien me habló aquí? Los recién convertidos. Ellos son débiles en la fe. Yo no sé cuántos de ustedes cuando recibieron a Cristo sabían todo lo que saben ahorita. ¿Verdad que no? No, tuvimos que pasar un proceso de discipulado, ¿no? Fuimos aprendiendo con el paso del tiempo, en la iglesia, en las clases de discipulado, etcétera, etcétera. Fuimos aprendiendo muchas cosas que hoy sabemos, que conocemos y practicamos. Pero hay personas que son más débiles, los recién convertidos. O incluso hay personas que teniendo ya determinada cantidad de años en el Evangelio, han tenido, como quien dice, una debilidad, así se llama, una debilidad, una atadura en su vida que no la pueden dejar. Luchan por dejarla y de repente vuelven a caer en lo mismo. Eso es una persona débil en la fe. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Recibirlos, dice aquí. Recibirlos sería lo contrario de no desecharlos, no descartarlos, no condenarlos, hermano. La idea es que aceptemos a los hermanos débiles en la fe.
Ahora, el problema es cuando esa debilidad se traduce continuamente en pecado. Esa es una debilidad muy diferente, hermanos. Pero nosotros tenemos que aceptar a aquellos que carecen de la fe suficiente como para aceptar ciertas verdades, ciertas situaciones o ciertas prácticas de los creyentes. Además, porque debemos tomar en cuenta que la iglesia evangélica se ha diversificado de tal manera que hay iglesia presbiteriana, hay iglesia centroamericana, hay iglesia bautista, hay iglesia pentecostal, hay iglesia neopentecostal y un montón de iglesias emergentes diversas cuyas doctrinas difieren, a veces en aspectos sencillos y a veces en aspectos más fuertes, unas de otras. Y como hay tanta migración de personas incluso dentro de un mismo país, ya no digamos los que se van para otro país, pero hablemos de los que migran dentro del mismo país, algunos que vienen de un municipio, de un departamento, o venimos, debo decir, otros que se van de la capital para un departamento o para otra zona, entonces tienen que buscar otra iglesia donde congregarse y resulta que allá no es lo mismo que en la iglesia donde estaban. O aquí no es lo mismo que en la iglesia donde estaban previamente. Las prácticas, los hábitos de las iglesias a veces son diferentes. Entonces, cuando una persona viene con prácticas diferentes, podemos considerar que es una persona débil en la fe para nosotros, porque nuestras prácticas aquí son de esta o la otra manera. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es recibirlas, es atenderlas, es tratar de encauzarlas, pero con mucha sabiduría, tratando de no caer en choque, tratando de no descalificarlas, tratando de no pelear, de no contender con ellas. Hay temas puntuales que se pueden considerar en nuestras bases constitutivas, o debo decir, creo que en nuestro reglamento interno de la misión. Al final hay un apéndice donde se habla de algunos temas controversiales dentro de la iglesia evangélica. Por ejemplo, el tema del uso del pantalón en la mujer. Ese es un tema controversial en las iglesias. O si se puede comer carne de cerdo o no. Hay quienes no comen carne de cerdo y otros que hasta las orejas del cerdo se comen. Hasta la trompa. O hasta las tripas, ¿verdad? Porque las hacen en chicharrón. Y tan rica la tripa. O sea, yo soy de los que comen. Hay quienes dicen que no hay que ir al cine. Y otros que no vienen a la iglesia por ir al cine. Eso está mal también. Miren, hermanos, hay tantas situaciones en las que diferimos con otros cristianos. Hay unos que dicen que no hay que ir al estadio. Y otros digan, ay, que me perdone el pastor, pero hoy juega la selección. Hoy sí me voy al estadio y no voy a la intercesión. Sí, hay quienes les gusta ir al estadio. Yo he visto pastores ahí en el estadio, en el Facebook. Es que es lo más chistoso, que todavía se toman fotos y las ponen en el Facebook. Aquí apoyando a mi Cele, dicen. Y es cuando pierde la Cele, mejor no hubieran ido. Cuando yo le he fallado al Señor por irme al estadio una vez, ha perdido mi equipo. Mejor me hubiera quedado orando en la iglesia. Bueno, pero estoy diciendo que hay diferencia en esos criterios. Unos creen que sí, otros creen que no. Y entonces hay quienes, por ejemplo, hasta no celebran los cumpleaños. Y otros que celebran 2 veces su cumpleaños. Es que fíjese que yo nací en tal fecha realmente, el 15 de mayo. Pero a mí me apuntaron hasta el 8 de julio. Entonces mejor celebro el 15 de mayo y celebro el 8 de julio también.
Pero hay otros que no celebran los cumpleaños, no celebran los años nuevos y todas esas fechas especiales. Eso es una debilidad. Para uno puede ser una fortaleza, depende de la iglesia donde esté, y para otro puede ser una debilidad. Entonces, lo que está apuntando este pasaje, mis hermanos, es que nosotros no debemos entrar en controversia, en contienda con esas personas, independientemente de qué postura es la que nosotros sostenemos en relación a determinado tema. Tenemos que recibirlos en primer lugar, recibirlos, aceptarlos como parte de nuestra iglesia. Aquí con nosotros ya han venido hermanitas muy lindas, que han venido con su velo, y las hemos recibido, y las hemos recibido con mucho amor. Pero alguna vez una de ellas me pidió si podía participar en un ministerio de la alabanza. Y entonces le dije, claro que sí, hermana, qué bendición que quiera participar de los ministerios. Pero en ese caso sí tuve que pedirle que estando aquí arriba no usara su velo. Estando aquí abajo no hay problema, usted usa su velito en el momento que cree, porque así lo aprendió, no hay problema. Pero estando ahí arriba va a crear confusión, porque hay otras hermanas que están sin velo y usted con velo, entonces ahí hay una influencia sobre la iglesia y va a crear conflicto. Entonces, miren qué difícil tomar ese tipo de decisiones, hermanos. Hay que recibirlos siempre, hay que recibirlos porque son parte del cuerpo de Cristo, porque son hijos, porque son hijas de Dios. Entonces, estamos hablando que se trata de debilidades en diferencias de criterios, no en temas de pecado propiamente, como les mencioné al principio. Hay quienes tienen una debilidad en cuanto al alcoholismo, por ejemplo, y reconcilian cada vez que terminan una furia, pero después vuelven a agarrar otra vez la furia. Esas ya son ataduras del enemigo en sus vidas. Pero la palabra dice que el Evangelio, y lo dice ahí más adelante en el verso 17, el Evangelio no es bebida ni comida, dice. Entonces, estos tipos de temas, estos elementos, no deberían ser suficientes para dividir al cuerpo de Cristo. No, son temas, digamos, secundarios, pero lo esencial es que la persona crea en Cristo como su Salvador, porque lo que nos va a llevar al cielo a nosotros, ¿qué es, hermanos? Creer en Cristo Jesús, porque Él es el que murió en la cruz del Calvario. Bueno, entonces debemos recibirlos, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, el problema va a ser que algunos que se sienten muy robustos o muy fuertes en la fe hagan sentir mal al que es débil en la fe. En alguno de esos aspectos que mencioné, pueden haber otros que yo no mencioné, pero va a sentirse incómodo, va a sentirse mal si la persona que se cree fuerte en esa área no actúa correctamente, si le hace ver las cosas de manera golpeada, de manera grosera, de manera brutal, digámoslo así. Entonces tenemos que ser cuidadosos, no debemos caer en contiendas, procurar no caer en contiendas. Los que se sienten en libertad simplemente hacen las cosas y cuando alguien les señale que están equivocados, entonces van a dar razones acerca de su postura y va a empezar la contienda. Tenemos que ser cuidadosos entonces de las maneras y de los momentos en que vamos a hacer alguna corrección o no. Entonces, lo primero, hermanos amados, es recibir al débil en la fe, según el verso 1, pero no para contender sobre opiniones. La segunda cosa, es necesario no menospreciarnos unos a otros. Versículos 2 al 4 dicen, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces es necesario
no menospreciarnos unos a otros. Nuestro texto nos manda claramente que no caigamos en ese error de despreciar a la persona que piensa o actúa diferente a la manera en que yo lo hago. Es tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Mire, si no necesitan ayuda, pues. Fíjense ustedes, hay personas que como piensan de una manera y la otra persona piensa diferente, entonces lo ven como que sobre el hombro, ¿verdad? Como no es igual que yo, no piensa igual que yo, no actúa igual que yo, entonces no lo voy a tratar igual que a los demás. Entonces estamos dejando de lado el amor de Dios. Entonces estamos cometiendo un error mucho más grande. Pero aquí está hablando de no despreciarnos o menospreciarnos a los que son débiles en la fe, y a la vez los débiles en la fe no deberían menospreciar tampoco a los que son fuertes, a los que piensan de manera diferente. ¿En qué sentido? Bueno, primero en asuntos de alimentos, ¿verdad? En cuestiones alimentarias. De eso hablan los versículos 2 y 3. Porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil come legumbres. No le entra la carne. No come carne, y entonces dicen, no. El problema es cuando cada uno está en su casa, pues aquel comerá legumbres, el otro echará su carnita de cerdo o lo que sea. El problema es cuando convivimos, cuando compartimos juntos, y entonces resulta que uno quiere pedir carne y el otro solo legumbres. Ahí es donde tenemos que tener cuidado de no menospreciar. Comes hasta sus hierbitas, pues ya se le va a entrar mi pollo café. Pues ahí lo estamos menospreciando. Tengamos cuidado con eso, hermano. Por amor. Si alguien dice, no, fíjese que yo mejor voy a pedir una ensalada. Bueno, entonces los dos pidamos una ensalada. Por amor. Para que ella no se sienta incómoda comiendo su ensalada y usted escurriendo del aceite del pollo aquí. Ahí es donde debemos manifestar el amor de Dios, en cuestiones alimentarias. De nuevo, se sabe considerar que el Evangelio, como dice el verso 17, no es comida ni bebida, hermanos. La comida y la bebida no van a determinar nuestra entrada al cielo. Lo que determina nuestra entrada al cielo es el creer en Cristo Jesús. Pero claramente se indica que el que come no menosprecia al que no come. Y de igual forma, aquel que no come no debe despreciar al que come. Tanto hoy como en aquel entonces, lo que existe es muchas veces críticas, burlas, desaprobación del uno al otro, y ahí es donde entramos hasta en problemas, y hasta las hermanas o los hermanos se dejan de hablar por esas cosas. Y para mí esas son tonteras, hermano. Nosotros debemos estar unidos porque creemos en Cristo. Por eso, como corolario, se nos indica que no debemos juzgarnos, dice el verso número 5, o el 4, perdón, no debemos juzgarnos los unos a los otros en cuestiones alimentarias, porque Dios dice, ha recibido tanto al uno como al otro. Es que eso es lo maravilloso, hermanos, que nosotros peleando aquí, Dios nos ama a los dos por igual. Tanto al que come legumbres como al que le entra al marranito. Tanto al que es chicharronero como al que solo verduritas come. Él ama a uno y a otro por igual. Él dio su vida en la cruz del Calvario de igual manera por unos y por otros. Entonces no tenemos nosotros por qué juzgarnos unos a otros, mis amados hermanos. No debemos caer en ese error de estarnos juzgando, señalando o hablando el uno a otro. Fíjate que aquel dice esto y lo otro. Fíjate, aguantás que aquel no come esto. Aguantás que no come mariscos. Bueno, yo no como mariscos, pero no por asunto de fe, sino pues no me gustan. Ese es el melindroso. Pero usted no menosprecia al melindroso tampoco, hermano. Porque hay quienes como lo molestan a uno con ese tema, hermano. Y a mí me ha tocado a veces enfrentar unas situaciones ahí, pero no lo pongo asunto, yo paso página con eso. El asunto es que no debemos estarnos juzgando
porque somos cuentadantes de todo, hermanos. Vamos a entregar cuentas de todo al Señor. Entonces el verso 4 lo voy a leer nuevamente. Dice: tú pues, ¿quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Fíjense que aquí hay un asunto muy curioso. Para su propio Señor está en pie. Ese Señor aparece con minúscula, pero ya después dice al final: porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces me da la idea a mí que aquí está hablando del Señor, de patrones, de jefes humanos. Hermana Irmita, ¿y usted por qué no viene los miércoles? No, hermana, pero el trabajo no le va a la salvación. Miren, perdón, hermana Irmita, solo estoy haciendo un ejemplo de lo que dice este versículo. Yo sé perfectamente que ella incluso trabaja en el kilómetro, ¿qué? 15, 14, no sé qué, 18 de carretera El Salvador, y trabaja por mes. Entonces, no puede decir ella a sus patrones: llévenme al culto el miércoles a las 7:30, por favor, y lo trae. Ella está siendo fiel a su patrón, a su Señor, como dice aquí, en minúscula. Pero está haciendo el esfuerzo de venir desde los días domingos. Está honrando al Señor, y es el Señor el que la mantiene en pie. Porque además le llegan los mensajes del miércoles de todas maneras, ¿verdad, hermana Irmita? Si no, me avisa, por favor, para tomar las medidas necesarias. Pero ese es el punto aquí, hermanos amados. Sabemos, por ejemplo, que hermano Esteban, hay ocasiones en que puede estar en los cultos en su semana, pero hay otras en que no, ¿verdad? O hermano Selvin incluso, también. Incluso algunas veces por trabajo de la empresa, no pueden venir un domingo eventualmente. O los hermanos que ahorita mismo, si no se van a desfilar, pierden tal clase. O les quitan puntos, porque ese es el argumento en todos los colegios y las escuelas. Cuenta puntos el desfile, cuenta puntos hacer esto. Entonces, hermanos amados, no podemos juzgarlos, no podemos decir: ¡hala! ¡Qué materialistas son! Ahora su Dios es la patria, entonces. No podemos menospreciarlos. Eso es de lo que está hablando aquí, hermano. Eso es una manera de soportar a los demás. O alguien que está enfermo, por ejemplo. Bueno, le dimos una semana de vacaciones también, porque estaba malito. Y cuando él está bien, él hace todo lo posible por venir. Incluso los martes que tenemos reunión de líderes, los miércoles, solo el jueves se nos escapa. Pero de ahí está allí, el sábado está, el domingo también. Entonces, el punto aquí, hermanos, es no juzgarnos unos a otros, pero asumimos que todos estamos actuando en integridad, todos estamos actuando correctamente, y no nos escudamos: es que como yo trabajo, y él ya sabe que yo trabajo por turnos, entonces aunque esté de día no voy. Ahí ya sería otra cosa, pero tampoco por eso lo puedo juzgar, pero ya es asunto interno de cada uno. Entonces, terminemos con un corolario muy lindo. Todos nosotros debemos hacerlo para el Señor. Para Él es que tenemos que hacer las cosas, no para los hombres, no para el pastor, no para el líder, no para nadie más, sino para el Señor. Versos 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto es importante. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. El asunto es que aquí en estos temas siempre va a haber alguno que tenga más razón bíblica, en un sentido, que tenga más soporte bíblico de
de por qué hace o por qué no hace las cosas. Pero otro factor que es necesario ver es la intención del corazón. ¿Por qué lo hace? ¿Para quién lo hace? Eso es importante. Y aquí está hablando de que el que hace tal cosa diferente al otro, la está haciendo para el Señor. Y aquel que la hace de otra manera, la está haciendo para el Señor. O sea, la intención de ambos es la misma. Por lo tanto, Dios les recibe a ambos su manera de actuar, porque además Dios sabe que nosotros los seres humanos no somos perfectos, que nos podemos equivocar, sí, pero si nuestra intención es honrar a Dios, entonces el Señor nos va a recibir, nos va a aprobar. Lo importante es, como dice el verso 5, que tengan convencimiento en su propia conciencia. Que lo hagamos con convicción, no como Chente. ¿A dónde va Chente? A dónde va la gente. No, hagámoslo con convicción, porque yo amo al Señor. Es que yo hago esto porque yo amo al Señor. E incluso yo he visto a muchas personas aquí en la iglesia hacer grandes sacrificios por desempeñar un privilegio, por asistir a una actividad, a un culto, por estar en los caminos del Señor. Eso es lo que cuenta para Dios, la intención del corazón, la intención de nuestro ser interior. De tal forma que si hacemos algo o dejamos de hacerlo, si vamos a apoyar a la selección o no, estoy seguro que aquel que le gusta ir a apoyar a la selección y es creyente, va a ir a apoyarla media vez, no afecte ninguna actividad de la iglesia. Estoy seguro de eso. Pero si hay alguna actividad en la que él tiene un privilegio o él debe de estar, va a decir, bueno, lo siento mucho selección, voy a orar por ustedes. Y entonces se le gana al Salvador. Dios nos recibe a todos, Dios recibe a ambos. Y además, recordemos lo que dice Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y creo que el 13 dice, hacerlo de corazón. Miren, hermanos, es que la palabra es tan abarcadora y tan sabia. Entonces, todo debe ser hecho para la gloria de Dios, como lo afirma el versículo 6. Si hace esto, lo hace para Dios. Si no lo hace para Dios. Si come, lo hace para Dios. Si no come, pues lo hace igualmente para Dios. Entonces, al final, se centran estos versículos en que hagamos o no hagamos, comamos o no comamos, festejemos o no festejemos. Siempre debemos dar gracias a Dios por cuanto hacemos o no hacemos. Porque en última instancia la idea siempre será que todo lo que hagamos o dejemos de hacer, lo hagamos pensando en que queremos dar gloria a nuestro buen Dios, a nuestro Salvador, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que debe contar. Por eso creo que vale la pena periódicamente nosotros autoevaluarnos, revisar nuestro corazón, ¿por qué estoy haciendo esto? Y viene a mi mente, ahora que miro a mi esposa, aquella historia que ya les he contado, que un domingo ya era algo tarde y la esposa va a mover al esposo, mi amor, despertate, ya nos vamos a la iglesia, levántate, ya es tarde. Ay, la esposa, ¿saber qué le pasó? Si se desveló mucho la noche anterior, ¿qué? Pero no se quería levantar. Ay, la esposa insistiendo que se levantara. ¿Y por qué? Pues porque tengo que ir. Decime 3 razones buenas y yo me levanto. Pero por mí no voy, decía él. Mira, hay que ir porque hoy es domingo, es día del Señor. Esa es la primera razón. La segunda, tenemos hijos pequeños y hay que darles buen ejemplo a los hijos de que los cristianos el domingo su prioridad es ir a la iglesia. Y número 3, recuérdate que tú eres el pastor de la iglesia. No vamos a pensar que a mí me pasó eso, es un chiste, ¿verdad? Todo para la gloria del Señor, mis hermanos. Todo porque amamos al Señor y lo amamos porque Él nos amó primero.
mi Dios bendito. Se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza.